Pregunta número 242, perdón, 244. 244. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti molado fui, por gracia te salvé, por ti molado fui, y tú quedas por mí, por ti molado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono en esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por ti. Mi celestial hogar, te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Bueno, estamos en el Salmo 49. Y lo que más resalta en este salmo, amados, es en cuanto a las riquezas. De tal manera que, aunque habla del pobre y del rico, tanto al pobre como al rico les afectan las riquezas. Inclusive en alguna parte del salmo que vamos a ver, dice muchas veces el pobre: ¿por qué prospera tanto el malo? ¿Y por qué parece que es feliz el malo? Entonces las riquezas afectan tanto al pobre como al rico. Tenemos que entrar en este barco, porque este salmo es para nosotros. Este salmo no es para los que están afuera. Este salmo no es para los que están en otro lugar. Este salmo es para nosotros. Dios en esta ocasión nos lo da a nosotros. Porque muchas veces oímos la palabra de Dios y parece que de una manera indirecta la queremos inmediatamente aplicarla a otros. Tenemos que tener
en cuenta de que es un privilegio que Dios nos da el hecho de que podamos estudiar su bendita palabra y que no menospreciemos de esa manera su palabra, echando a perder las lecciones que Dios nos da a través de ella, pensando que no son para nosotros, son para nosotros, son para nosotros, ¿verdad? Los primeros versículos que estuvimos viendo la semana pasada fue del 1 al 5, y nada más voy a releerlos para que podernos conectar y continuar con esta lectura o con esta lección del Salmo 49. Dice Salmos 49 del 1 al 5, por favor. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. Porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Ahí pues estos 5 salmos es una atención hacia todos los oyentes, hacia toda la gente. Es un salmo que aplica muy bien para todo el mundo. Versículo 1 dice, escuchad, habitantes de todo el mundo. También abarca a cualquier clase social. Dice que tanto para los plebeyos como para los nobles. Vimos la semana pasada que la palabra plebeyo tiene que ver con pobres y la palabra noble en este contexto tiene que ver con ricos. Y hace el énfasis este mismo versículo 2, el rico y el pobre juntamente. El salmista es un hombre que dedicó tiempo para su estudio. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, dice el cantante. Declararé con el arpa mi enigma. Es una persona que rebuscó, investigó para entonar o para componer este salmo. Esto podemos nosotros recordar que tiene una aplicación muy afín a la preparación de las personas que predican la palabra, a las personas que dan clases bíblicas, a las personas que estudian y se capacitan para compartir con los que están sentados. La persona que estudia, la persona que se capacita, pues se dedica tiempo, dedica esfuerzo, se quema las pestañas, como se dice coloquialmente. Y es por eso que se debe de tener un aprecio hacia aquellos que enseñan, hacia aquellos que dedican su vida para la enseñanza, porque rebuscan, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hablar del Salmo 49, ¿usted cree que solamente leer el Salmo 49 ya está la lección ahí dada? No, se tienen que dar muchas explicaciones. Y se tienen que dar muchas aplicaciones. Explicaciones y aplicaciones. Entonces, si nosotros somos apáticos, ¿verdad?, a lo que el Señor nos quiere decir a través de su bendita palabra, pues menospreciamos a Dios y menospreciamos el trabajo de las personas que se capacitan, que se preparan, que dedican tiempo para la enseñanza, pero antes de enseñar tienen que aprender, tienen que prepararse. Cada lección es un platillo espiritual. Dice el Señor Jesucristo, no echéis las perlas ¿a quiénes? A los puercos, ni de lo sagrado ¿a quiénes? A los perros. Refiriéndose que muchas veces se predica la palabra, se habla de la palabra, pero está uno predicando y está uno hablando en el desierto. Es como si estuviera tirando las perlas y si estuviera tirando la comida sagrada. Entonces, por favor, inclinemos, así como el salmista, también inclinemos nuestro oído a escuchar, porque somos delante de Dios responsables de escuchar, ¿verdad? Y también de leer con nuestros propios ojos. Bueno, habiendo dicho esto de estos versículos, el versículo 5 termina diciendo, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? O sea, si nosotros ponemos atención y entramos a la lección, la respuesta es, no tengo que temer.
No tengo que temer, así me quieran matar, así me quieran destruir, no tengo que temer. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Esa sería la respuesta de nosotros. De los versículos del 6 al 14, ninguno de ellos, dice el versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, dice el versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Dice que es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ello, Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los va a pastorear. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Muy bien. Estos versículos tienen el cuerpo que se necesita para entender mucho acerca de la salvación, se necesita para aprender mucho acerca de las riquezas, y se necesita mucho para entender cuáles son los bienes que nos convienen. ¿Cuál es lo que debemos de buscar? Por ejemplo, si leemos el versículo 6, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. ¿Qué pasa con ellos? El versículo 7 nos da la respuesta. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Entendemos estas palabras, amados? Una persona puede tener mucho dinero, puede estar luchando por hacer muchas riquezas, muchos bienes materiales, pero nunca va a poder rescatar a alguien de la perdición con su dinero, con sus riquezas. Porque el rescate de nuestra alma, el rescate para nuestra salvación, lo hizo Jesucristo. Y lo hizo con su preciosa sangre, que su precio es invaluable. El precio de la sangre preciosa de Jesucristo no tiene valor. Ahora, si nosotros lo aplicamos al Antiguo Testamento, que es donde está escrito, es lo mismo. El plan de Dios que tenía para que los hijos de Dios, los del pueblo de Dios, se mantuvieran fieles a Dios, no se podía pagar con ningún dinero. Constantemente se tenían que estar ofreciendo sacrificios de animales y nunca acababan de pagar eso. Eso iba a ser toda la vida, iban a estar ofreciendo sacrificios de animales toda la vida. Y tenían que poner su fe en aquel que vendría, que sería el Señor Jesucristo. Como en el caso de Abraham. Abraham adoraba a Dios de acuerdo a la usanza de la ley patriarcal, pero su mente estaba puesta en la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? De tu simiente saldrá alguien, por el cual serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa era la fe de Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, ¿cuál cree que era la mente de Abraham? Lo hemos dicho infinidad de veces. La mente de Abraham era, voy a sacrificar a mi hijo porque Jehová me lo ha pedido. Y su mente decía, aún de las cenizas Dios me puede sacar descendencia. Tenía fe en la palabra de Dios. ¿De cuáles cenizas? Iba a sacrificar a su hijo y lo iba a ofrecer en holocausto a Dios. Lo iba a quemar. Y Abraham no era, ay Dios, me va a dejar sin hijo y ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo se va a cumplir la promesa? No, la mente de Abraham era, aún de las cenizas Dios me puede dar descendencia.
¿Entendemos la fe de Abraham? ¿Dónde estaba puesta su fe? Allá, en la promesa de Dios. Entonces, por mucho que una persona tenga riquezas y acumule materiales en la vida, nunca va a ser capaz de pagar la redención ni por sí mismo, ni por su hermano, como dice aquí la Escritura. ¿Qué es la redención? ¿Alguien sabe qué significa la palabra? Aquí está la palabra redimir. ¿Qué significa redimir? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra redimir? Como, es que no sé cómo explicar, o no sé si estoy bien, como quitarlo de, o sacarlo, salvarlo de, bueno, aquí mi versión dice redimirlo de la muerte. Ajá. Y otra versión dice, nadie puede redimir la vida de otro. Ajá. Entonces, la palabra redimir tiene una aplicación muy directa cuando alguien es secuestrado. Cuando alguien es secuestrado, ¿qué es lo que piden los secuestradores? ¿Cómo se llama lo que piden los secuestradores? ¿Mande? ¿Cómo se llama lo que piden los secuestradores? ¿Qué piden los secuestradores por la persona que tienen? Rescate. ¿Verdad? Entonces la palabra redimir tiene que ver con el pago que se paga de rescate. La palabra Cristo nos redimió, o sea, Cristo pagó nuestro rescate. ¿Dónde estábamos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Dónde estábamos? ¿En la luna? Estábamos en las tinieblas, ¿verdad? Estábamos en el mundo, pero en el lado perdido. ¿Y quién pagó nuestro rescate para sacarnos de ahí y traernos al reino de Dios? Cristo. ¿Podrá alguien dar un precio como el que Cristo dio por nuestro rescate? Nadie. Cristo fue el sacrificio perfecto por el cual, por ese solo sacrificio, ahora toda la humanidad puede salvarse. Ya no necesitan más sacrificios. Por ese solo sacrificio de Cristo, el mundo puede salvarse. Entonces aquí, cuando dice ninguno de ellos, hablando de los ricos, en manera alguna podrá redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Dios pidió un sacrificio perfecto y ese sacrificio fue Cristo. Dios pidió sangre limpia, inocente, y esa sangre fue la de Cristo. De ahí más nadie puede hacer eso. Discúlpenme que se me bajó la mascarilla, pero si se me empañan los lentes y luego no puedo ver. En el versículo 8, hablando de lo mismo, dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Por más que le busque el rico, la persona que tiene poder económico, nunca va a lograr comprar la salvación o pagar por la salvación de alguien, ni de sí mismo, ni de sí mismo. Entonces, si nosotros nos encontramos en una telaraña donde decimos, bueno, es que yo estoy aquí, yo no tengo muchos bienes, pero trabajo para alguien que tiene muchos bienes y esa persona es la que me va a justificar delante de Dios. No, ninguna persona lo va a justificar delante de Dios. Usted lee y escucha la palabra de Dios, usted aprende de Dios y usted sabe lo que Dios pide de usted. Dice el versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea, sigue hablando de la salvación. O sea, nadie puede pagar por su salvación para que viva para siempre y no vea corrupción. Aquí cuando habla de no ver corrupción quiere decir que
nosotros vamos a morir, todos nosotros vamos a morir, y después de la muerte viene la resurrección. Y después de la resurrección estaremos frente al juez. Y Él nos va a juzgar de acuerdo a las obras que están escritas. Si obedecimos a Dios, venid a mí, benditos de mi Padre. Si desobedecemos a Dios, apartados de mí, malditos de mi Padre. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Él es el que nos va a decir. Ninguna persona de la tierra nos va a decir eso, sino solo Dios. Y entonces aquellos que hicieron la voluntad de Dios pasarán a la vida eterna. Pero los que no hicieron la voluntad de Dios pasarán a la perdición eterna. Así de que hay un destino igual de los dos caminos. El destino es que es eterno. Pero un camino lleva a la salvación y el otro lleva ¿a dónde? A la perdición. Hay un coro de los niños que dicen, hay dos barquitos que tiene el Señor. Uno que lleva a la vida y otro que lleva a la perdición. ¿Cuál de los dos barquitos quieres subirte? Versículo 10 dice el salmista, hablando todavía de que el rico, por mucho que tenga sus riquezas, no puede pagar por la salvación de nadie. El versículo 10 sigue diciendo, pues verá que aún los sabios mueren. El hombre, toda persona, puede ver que aún los sabios mueren. Y aquí la palabra sabio, hermanos, se aplica a los hombres de renombre. Es que ese hombre tiene esa empresa tan prestigiosa porque es muy sabio. Aquí se refiere a los sabios en el sentido de los que son apoderados, de los que tienen poder económico. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 10, aún los sabios mueren. ¿Usted cree que una persona que está afanada en acumular riquezas en esta vida está pensando que se va a morir mañana? No, esa persona está pensando que falta mucho para morirse. Y dice el versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, y luego que perecen. La palabra perecen quiere decir que mueren del mismo modo que el insensato y el necio. O sea, esta persona que tiene poder, que tiene categoría y que ve con menosprecio a los pobres, porque dice, no, los pobres son ladrones, son violadores, son asesinos, son traficantes. Así los mira el sabio a los pobres. Y dice la palabra de Dios que este sabio perece de la misma manera que el insensato y el necio. O sea, ¿qué tenemos en común todos los seres humanos? Que un día vamos a morir. Que un día vamos a morir. ¿Qué tenían en común el rico y Lázaro? Pero en vida eran iguales. ¿Cuál era la diferencia del rico y Lázaro? Y que uno vivía como quería. Que realmente la riqueza del rico nos ilustra vivir como tú quieres, no sujeto a Dios. Y cómo vivía el pobre, que realmente el pobre lo que simboliza es vivir como Dios dice. Ese es el símbolo de los dos, hermanos. El rico es vivir como tú quieres y el pobre es vivir como Dios quiere. Muy diferente uno del otro. Pero ¿cuál fue lo que les pasó a los dos? Lo mismo. ¿Qué fue lo que les pasó a los dos? Murieron, ¿verdad? Los dos murieron. Y aunque uno recibió un sepelio lujoso, el otro quién sabe dónde quedó, porque no dice Lucas si fue sepultado o no. Pero del rico sí dice que fue sepultado, por lo tanto tuvo un funeral.
Pero del pobre no dice eso. Pero de todos modos, los dos estaban muertos. Ya el funeral pasaba a segundo término, porque ya ellos nada sabían, ni nada sentían en su carne, en su físico, porque ya sus espíritus estaban en el Hades. Los dos estaban en el Hades. El rico y Lázaro estaban en el Hades. Pero el rico estaba en el departamento del tormento y Lázaro estaba en el departamento del descanso eterno, del gozo, del seno de Abraham. Así que a los dos les pasaron dos cosas iguales. Una, los dos murieron. Dos, los dos fueron al Hades. Y pudiéramos decir tres, antes, los dos vivieron. Los dos vivían en la tierra. Los dos murieron y los dos fueron al Hades. Pero el destino de cada uno de ellos fue completamente diferente. Así como su vida fue muy diferente, la vida de uno con la de otro eran muy diferentes, así también su destino final fue muy diferente. Porque mientras uno está en el paraíso, otro está en el Tártaros. Pero dice el salmista, les pasa lo mismo. Y luego lo triste, amados, el versículo 10, en la última parte, ¿qué dice? Alguien que lea ahí, por favor, la última parte del 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. La última parte. Y dejan a otros sus riquezas. ¿Quién se quedó con todo lo que proveyó el hombre en su vida? Otros. Por eso dice el dicho que nadie sabe para el trabajo. Bueno, gracias por recordarme ese dicho, lo voy a aplicar a mi vida para no trabajar tanto. ¿Dónde quedó la riqueza y la pompa? ¿Usted sabe lo que significa la palabra pompa? Lo que significa ser pomposo, presuntuoso, ¿verdad? Persona que tiene toda su confianza en esto, ¿verdad? Persona que tiene una mente metalizada. ¿Dónde quedó? ¿Se la llevó? ¿Se le echaron todas las riquezas ahí en el ataúd? ¿Dónde quedó todo lo que previno? Todo lo que hizo, todo lo que logró, ¿dónde quedó? Con otros. Y su salvación no tuvo salvación. No tuvo salvación. Hay un dicho en el mundo que dice, nadie sabe para quién trabaja. Y otro dicho dice, cuando me muera solamente me voy a llevar un puño de tierra. Dejan a otros sus riquezas, dice aquí el salmista. Y nos podemos dar cuenta de que aún en los tiempos antiguos existía el mismo problema de confiar en las riquezas como hoy. Ahora, esto que voy a decir es muy importante y yo sé que después de esto a lo mejor algunos de ustedes van a pedir que yo renuncie. Hermano Nicolás, ¿puede levantar un poquito su pie, por favor? Puede alzarlo, que lo vea yo por aquí, por la rendija de las sillas. Hermano Nicolás, ¿trae zapatos? ¿Sí o no? ¿O se vino descalzo, hermano? No. ¿Tiene vestimenta? Sí, ¿verdad? Trae hasta lentes el hermano. Hermano Vicente, trae su vehículo, ¿verdad? Para venir a los servicios. Tiene para comer. Yo pregunto, ¿quién de aquí es pobre, hermanos? ¿Quién de aquí es pobre? ¿Usted sabe lo que es la pobreza?
Yo creo que la mayoría de nosotros la experimentamos. Hermano Vicente, ¿usted experimentó extrema pobreza en su tierra? Que de repente no había ni para comer. Que a veces no tenía zapatos. Que traía su ropa sucia, rota, rompida. Y si no fuimos nosotros, vimos mucho de esto en nuestra niñez. Que usted, hermano Nicolás, ve a su gente ahí en Veracruz. Todavía hay demasiada pobreza, ¿sí o no? ¿Y qué es para usted la pobreza, hermano, extrema? Que a veces no tiene ni dónde guarnecerse. Usted, Juanito, ahí en Santo Domingo, usted puede ver a la gente con necesidad y a la gente que tiene bienes, porque hay de todo ahí, ¿sí o no? Hermana Ana tiene su familia, tiene que vestir, tiene que comer, tiene su familia, su esposo, su hijo, tiene su casa. Cecilia tiene un esposo bien, que la quiere mucho. Octavio y Jessica, los dos, ¿verdad? Están planeando su vida todavía. Están tratando de salir adelante, están tratando de hacer un patrimonio. Dígame usted, ¿quién de nosotros es pobre? Este salmo es para nosotros, hermanos. Es para nosotros que muchas veces no nos podemos a meditar de que estamos vendiendo al Señor por 30 monedas de plata. El Señor está aquí con nosotros y nosotros no estamos aquí. El Señor nos dice, haz esto, y nosotros hacemos lo contrario, porque andamos buscando todavía más material. Andamos buscando más material. Nosotros somos ricos. Nosotros tenemos que aplicarnos este salmo completamente. Nos vamos a morir. Y todo lo que tenemos, ¿a quién se le va a quedar? Decía un hombre en mi tierra, decía, yo trabajo diariamente y como diariamente y me preocupo cada día por lo de ese día. No por mañana, sino por lo de ese día. Porque al fin yo me voy a morir y todo lo que yo logre se le va a quedar al otro. ¿Quién va a disfrutar de todo lo que yo hice? De todo mi trabajo, de todo mi afán, que me quitó, me hizo a un lado la salvación de mi alma, porque yo me preocupé demasiado por eso. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que amare a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que amare a hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. El que amare a esposo o esposa, más que a mí, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa mía, la va a ganar. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesucristo, amados? Porque el hombre siempre está afanado por lo de esta vida. Y en las cosas de Dios, muy poquito. Le dice al americano, ¿do you speak Spanish? Poquito. ¿Cuánto? Poquito. ¿Pero cuánto es ese poquito? Poquito. Nosotros nos afanamos por las cosas de esta vida, nos afanamos por la familia, nos afanamos por la casa, nos afanamos por el trabajo, y a Dios, poquito. Solamente poquito. ¿Qué le estamos dando a Dios, hermanos? ¿Realmente cuál es nuestro interés con Dios? ¿De amarlo, de respetarlo, de entregarnos? ¿O de solamente decirle, Señor, yo te amo poquito y te voy a dar poquito? Y no me refiero a la ofrenda de dinero, me refiero a la ofrenda de nuestra vida. A eso me refiero. Porque nos afanamos allá afuera por las cosas materiales, y dice el versículo 10, y dejan a otros sus riquezas. Dice el apóstol Pablo que seamos ricos para con Dios. Pero nosotros dejamos a otros nuestras riquezas. Dios dice que seamos ricos para con Él.
El versículo 11 dice, su íntimo pensamiento, fíjese lo que pensamos como materialistas, su íntimo pensamiento es que sus casas van a ser eternas y sus habitaciones para generación y generación. Y luego dice, y dan sus nombres a sus tierras. Oh, la tierra de Andrés. Yo me muero, pero oh, queda mi nombre ahí. ¡Qué orgullo, hermano! ¡Qué orgullo! Y allá me estoy quemando con el diablo y sus ángeles. Y pero acá tienen mi nombre ahí. ¡Qué orgullo del ser humano! Se pone el nombre en las calles. La calle de fulano de tal. Rancho Andrés, el octavo, y dice, te da que se quede el nombre de mi padre. Sí, qué orgullo, ¿verdad? Y la salvación. Anda, vete. Sí, eso es lo que dice aquí. O sea que es tan claro este salmo, hermanos, que no tenemos ni que dar tantas explicaciones, ni tenemos que ir tanto al diccionario. Es tan claro su íntimo pensamiento. Fíjese cómo pensamos nosotros como materialistas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. O sea, yo me voy, pero tengo que dejar aquí un legado. Y nos preocupamos y nos afanamos tanto por lo que vamos a dejar que nos olvidamos de lo que nos vamos a llevar. Qué tremendos estos versículos. Y luego dice, y sus habitaciones, hablando de la casa, van a ser para mis hijos, para los hijos de mis hijos y para los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, para mis tataranietos y tortanietos y cuantas cosas. ¿Y yo qué me llevé? Ahora, no estamos aquí en contra del trabajo, no estamos aquí en contra de que no se provea para la familia, pero aquí el punto es, ¿qué es el número uno en nuestras vidas? Dios claramente dice, ponme primero a mí y todo lo demás viene por añadidura. ¿A quién estamos poniendo primero? Yo creo que a veces también por la necesidad que yo he visto en otras personas que dicen, no, pues necesito trabajo, necesito esto, y por decir, aplican en diferentes trabajos y el primero que les llame es el que escogen, pero siempre tienen la oportunidad de decir, no, pues no puedo venir el domingo, no puedo venir el miércoles, y si no lo aceptan, pues igual no es el trabajo para uno, pero muchos por necesidad dicen, no, pues no puedo agarrar otro trabajo, y este es con el que me quedo porque me van a ayudar, pues voy a proveer para la familia. Entonces ese creo que es el problema, porque uno puede decir, no puedo trabajar, y si no me pueden ayudar, entonces ¿para qué trabajo aquí? Las personas que confían en Dios, amados, cuando van a buscar un trabajo, no están pensando, me van a decir esto, me van a decir. Lo único que están pensando es, tal día y tal día, los comprometí con Dios. ¿Sí? Y entonces llena su solicitud y usted pone, puedo venir de tal horario a tal horario, porque Dios no le impide que trabaje. Dios no le prohíbe que trabaje. O sea, hay un pensamiento erróneo en nuestras vidas de pensar que por servir a Dios tenemos que dejar de trabajar. Eso es falso. Es una artimaña de Satanás hacernos pensar eso. Al contrario, Dios dice que tenemos tiempo para todo. Pero entonces yo lleno la solicitud y ahí pongo tal día puedo venir y a tal horario. ¿En cuál trabajo de Estados Unidos no le piden que llene una solicitud? O ya estando en un trabajo y usted conoce las cosas de Dios, usted va a hablar con su patrón próximo y le va a decir, mira, yo necesito este tiempo para servir a mi Dios. Porque mi Dios es primero y gracias a Dios estoy aquí trabajando contigo. Y gracias a Dios yo soy un buen trabajador. Y gracias a Dios yo soy honesto. Y gracias a Dios yo puedo darte un buen ejemplo para tus trabajadores. No tomo, no bebo, no fumo. Pero somos tan faltos de amor a Dios
que lo cambiamos por unas monedas de plata. Fácilmente decimos, es que tengo que trabajar. Pues sí, entonces ¿para qué se comprometió con Dios? Si no va a cumplir. Dice también el versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra porque es semejante a las bestias que perecen. Eclesiastés dice que una misma cosa le pasa al hombre y a las bestias. ¿Qué es? Eclesiastés, ¿han leído un versículo que dice que lo mismo le pasa al hombre y a las bestias? Mueren. O sea, nosotros como carne, igual que las bestias como carne, llega un día que finaliza su vida. Usted puede tener un perro, por ejemplo, lo compra usted de cachorro, goza de él algunos años y usted sabe que ya de los 8 años en adelante el perro va a empezar a envejecer mucho. Ya no se va a ver tan fuerte como antes. Y quizás va a llegar hasta los 12 años, quizás hasta los 14, pero ya está próxima a su muerte. El ser humano nace, crece y se envejece. Llega un momento en que se muere. Entonces, cuando nosotros consideramos estas cosas, amados, nosotros nos ponemos y decimos, bueno, yo voy a morir, o sea, yo no voy a ser eterno en esta tierra. Algún día voy a morir, voy a dejar de existir. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Es una relación limpia, óptima? ¿Es una relación donde realmente confío en que voy a ser salvo? ¿Es una relación donde realmente tengo la esperanza de vivir en el cielo? El hombre no permanecerá en honra. En honra se refiere vivo, con salud, porque es semejante a las bestias que perecen. Y vamos a quedarnos ahí en el versículo 12. Creo que el salmista nos ha dado esta mañana una tunda. Al menos yo al leer esto, hermanos, digo, caray, ¿cómo somos malos con Dios? ¿Cómo somos fallentos con Dios? Porque no nos ponemos a pensar de que lo único que tenemos seguro es que vamos a estar frente a Él para darle cuentas. Ojalá y en esta mañana alguien, ¿verdad?, decida ponerse bien con Dios. Si usted desea hacer arreglos con Dios, manifiéstelo. Podemos orar por usted para que el Señor le ayude. Y si usted no ha venido a Cristo, usted puede arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Ese es el llamamiento del Señor. Y vamos a dejar pendiente aquí hasta el versículo 12. La siguiente semana continuaremos del versículo 12 en adelante. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Vamos a orar a Dios, ¿verdad?, pidiéndole que nos prepare y nos ayude para estar allá con nuestros hermanos. Y voy a pedirle a nuestro hermano Vicente que por favor nos dirija en esta oración. Hermano Vicente, la cuñada de Juanito está muy grave. Por favor, hay que incluirla en nuestra... La hermana de la hermana. ¿O su hermana? Cuñada de él. ¿O su hermana de él? Cuñada. ¿O cuñada? Uh-huh. Y pues las peticiones que constantemente se hacen allá arriba, ¿verdad?, hay que recordarlas en nuestras oraciones. Entonces dejamos el tiempo a nuestro hermano para que ore. Gracias por su atención. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, por nuestras oportunidades para estar aquí. Pedimos, Padre, por todos aquellos que no creen aquí. Gracias, Padre, por toda tu bendición, por la vida. Y siempre, Padre, pedimos que nos perdone los pecados. También, Padre, pedimos por su hermano de la hermana actividad. Y pedimos, Padre, que la ayude, Padre, que muestre su amor en ella, misericordia, Padre, para que la ayude, Padre, para que ella
misericordia, por su amor que nos tiene con nosotros. Pedimos también por los ángeles, por todos aquellos que están enfermos. Pedimos siempre también por nuestro hermano Andrés, ya que nos va a contar esta palabra, y ayúdenos para estar bien y tener a nosotros el amor que nos nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se lo pedimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.